Y eso fue Proyecto Chachalaca número 55, Náufrago Atemporal. Simón, ¿qué te pareció la experiencia chachalaquera? Bueno, me encantó andar explorando, volviendo al pasado, proyectándonos en el futuro y analizando y criticando el presente. Creo que al hacer ese recorrido de ida y vuelta siempre se obtienen como nuevas vistas, ¿verdad? Nuevos vislumbres, nuevas visiones. Y eso me ha gustado un montón. De veras que un gran gusto también poder platicar con vos y que me encantaron mucho las preguntas. Me gusta esas como que sí te hacen pensar y revalorar. Así que para mí ha sido una pequeña exploración de muchos encuentros. Sí. Ok. Bueno, en este capítulo vamos a hacer un viaje, bueno, vamos a naufragar más bien en el arte de Simón Vega, quien nos va a explicar su visión del arte, las relaciones que tiene el arte con lo cultural y lo político. Realmente ha sido una experiencia, ¿qué les puedo decir? A mí me encantó, me llevo aprendizajes nuevos. Gracias, Simón, por el tiempo y la verdad es que fue excelente. Nos echamos un buen viaje. Me encantó a mí también vos. Un gusto, chamba. Ok, entonces comenzamos el capítulo número 55, Náufrago Atemporal. Esto es Proyecto Chachalaca número 55 con Simón Vega. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy bien, chamba. Muy contento de estar por acá con vos y con el público. Excelente. Bueno, está comenzando octubre. ¿Te gusta este mes? Sí, de mis meses favoritos incluso, dijera yo. Antes, los vientos de octubre siempre me han encantado. Era lo Ahora se ha máximo. movido un poco, ¿verdad? Todo el tema climático, pero sigue siendo un mes verde, encantador, con unos amaneceres, atardeceres increíbles, Sí. con buenas olas, así que sí, me gusta. ¿Te gusta surfear? Sí, yo practico surf desde aproximadamente, bueno, desde que tenía como 13 años. Ok. Así que sí, toda mi vida lo he hecho, me gusta un montón. Vivo en la playa y entonces también estoy muy pendiente pues de esto de surfear y todos los fenómenos climáticos que lo Sí, mueven, ¿verdad? sí, mira Que que lo estamos hacen. pasando por una época extremadamente caliente, rompiendo récords a nivel mundial. Pero bueno, vamos a ver qué deparan los próximos años y los próximos tiempos, ¿verdad? Bueno, comenzamos este capítulo haciéndonos la pregunta de rigor: ¿quién es Simón Vega? Bien, bueno, Simón Vega es un artista salvadoreño, un artista visual que vive y trabaja en la libertad acá en El Salvador. Bueno, pudiera decir muchas cosas, pero sobre todo algo que a mí me ha guiado mucho a lo largo de la vida ha sido estas dos cosas. La vida en el mar, el contacto con la naturaleza, particularmente el mar, y por el otro lado el arte, ¿verdad? Como práctica y como súper interés en mi vida. Ahora, quizá como esos son dos pilares muy importantes alrededor de lo cual muchas otras cosas fluctúan, ¿verdad? Pero la manera de organizar mi vida sí ha estado bastante alrededor de esto. Otra práctica quizá importante en mi vida ha sido la docencia. Fui maestro universitario por 13 años aproximadamente y es algo que me gusta un montón hacer, me gusta un montón hablar de mi trabajo. Bueno, yo creo que a todos los artistas nos encanta, ¿verdad? Por ende la comunicación, el arte es mucho un tema de comunicación, de diálogo, de intercambio y pienso que eso nutre bastante mi vida y quién soy. Y por el otro lado, en el caso del surf, es la relación con la naturaleza, el aprendizaje en torno a los fenómenos de la naturaleza para tener también algo muy divertido, en el sentido de que tanto el surf como el arte sale algo muy divertido. Ahora salen retos también, salen momentos muy difíciles, pero por ambos tienen sobre todo algo muy lúdico. Entonces siento que eso puede definir bastante quién soy. Ok, qué interesante. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Y cuando Simón Vega no es un artista, ¿qué disfruta? Mira, esta pregunta la hacíamos antes, así como, ¿qué consumís para producir la persona que sos? Pero se malentendía. Pero, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué haces en tu tiempo libre, aparte de surfear? Bueno, sí, fíjate que hay muchas cosas, pero
Me encanta el tema de la arqueología. Ok. Me gusta mucho viajar en general, pero mis viajes favoritos y más frecuentes van en torno a la historia del pasado, y me gusta mucho Mesoamérica, las culturas mesoamericanas. A lo largo de mi vida ha sido una constante desde que mis padres nos llevaron en 1983 u 84 a un viaje por la primera vez que la habían llamado Ruta Maya, y recorrimos partes de Guatemala, Chiapas, Yucatán, toda la península, y hasta Oaxaca. Ese encuentro para mí fue súper importante, con las culturas, el pasado local, Mesoamérica, con el viaje en sí mismo y el interés de viajar, y ver ruinas y ver ciudades y cómo vive otra gente. Fue un viaje exploratorio, ¿verdad? De grandes descubrimientos y de muchas historias que salían de ahí, ¿verdad? Al viajar en Yucatán, por ejemplo, no solo pudimos ver la cultura maya de primera mano en algunas ciudades como Uxmal y Chichen Itza, sino conocer el famoso viaje de John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, que fueron de los primeros exploradores europeos que visitaron el área de Honduras y descubrieron Copán, Guatemala. Bueno, descubrir es difícil la palabra, pero fueron los primeros que dieron cuenta de muchas de las ruinas que estaban en esta región, esta zona, y de ahí salieron unos dibujos increíbles de Catherwood que siempre me han inspirado, y hasta el día de hoy puedes encontrar referencias en mucho de mi trabajo. Entonces, eso de arqueología y encontrar el pasado me fascina, y lo otro que me encanta es como especular en torno al futuro. La ciencia ficción, tanto la literatura como el cine, son prácticas que muy frecuentes para mí. Imaginar el futuro es decir, imaginar cómo iba a ser esta entrevista, imaginar cómo va a ser mañana, pero cómo sería dentro de 10, 50 años, 100 años, ¿verdad? Son cosas que me gustan y que informan mucho también lo que hago, ¿verdad? Ok. Así que viajar en general me gusta un montón. A veces puedo viajar como con un tema arqueológico o cultural y artístico, ir a buscar museos y ver a ciertas ciudades que tienen una oferta cultural muy grande, como Nueva York, por ejemplo, ¿verdad? O París. Me encanta eso, poder viajar y conocer. También ha sido una costumbre que mis padres nos inculcaron. Antes de tener un carro nuevo, lujoso, antes de tener una gran casa, es de mucho más valor viajar, conocer, explorar, tener experiencias nuevas. Así que siento que eso, fíjate, junto con lo otro que te mencionaba, la práctica del surf y del arte, son cosas que me gustan un montón. Y la historia me gusta un montón. El tema histórico es de lo que más leo, ¿verdad? Por ejemplo, me encanta leer, que en sí es una práctica que también me gusta un montón. Me gusta novela histórica, ¿verdad? Me gusta reportajes históricos. Ahorita estoy leyendo un libro de Anton Beevor, que es un reportero militar y tiene una serie de libros de batallas y sucesos de la Segunda Guerra Mundial, pero que está informado por comunicación militar, civil, diarios, el diario de un soldado, ¿verdad? Y con todo ese mosaico va componiendo, ¿verdad? Un momento, una batalla, y me encanta. O sea, estoy como súper fascinado. Me leí La caída de Berlín, Stalingrado, de él. Ahorita estoy leyendo de las Ardenas, de la batalla de las Ardenas, y me encanta, ¿verdad? A la par estoy leyendo por segunda vez el libro de incidentes de viaje en Centroamérica y Yucatán, de estos expedicionarios que te dije, John Lloyd Stephens y Catherwood. Algunas revistas, ¿verdad? También, ¿verdad? De arqueología y de algunos otros temas. Y en general, sí, estoy leyendo varias cosas a la vez, y la lectura es una práctica importante también de mi Qué vida. interesante. Me imagino que fue gracias a esta etapa de juventud en la que tus papás te inculcaron aquello de salir a viajar, que era muy importante, y estos viajes que tuviste, los que te fueron acercando al arte. Ese es, ese es. Sin duda. Yo de lo primero que recuerdo es siempre dibujar. O Ok. sea, que siempre fue una práctica como jugar, y que quizás no lo hacía tanta gente. Pero yo tengo recuerdos clarísimos de dibujar a los 4 años, ¿me entendés? Y quizá antes, y estoy seguro que antes dibujaba variedad de cosas, pero muchos superhéroes, muchos como personajes, carros, y
Entonces siempre fue una práctica muy presente en mi vida. Creo que muchos niños, pero quizá yo también seguí, ¿verdad? Proseguí y me gustaba que no todo el mundo lo hiciera también, ¿verdad? Y algo en lo que podía ser como particularmente bueno. Entonces, mis inicios con el arte en realidad es muy práctico, ¿verdad? A un nivel lúdico y de cosas que se necesitaran en el momento. Era como que si íbamos a hacer un mini show de Kiss y nos queríamos pintar, yo era el que con lapicero Bic iba a hacer las pinturas de cada uno de los personajes, ¿sabes? Y claro, más adelante en la escuela era el que me tocaba hacer las portadas de los trabajos, Okay. ¿verdad? El cartel grande y que era como bueno en eso, ¿verdad? Y valorado en eso. Entonces, eso fue lo primero, diría yo. Ya. Y luego, ya al ver y al viajar y ver las manifestaciones del arte y al nivel que podían llegar, eventualmente me llegó a una consideración quizá como a eso de los 10, 11 años. Mi mamá nos llevó a un viaje a Europa, que pocos niños hacían en esa época, y fue un viaje bien mochilero, bien de bajo presupuesto, pero fue ir a ver, ¿sabes? O sea, Venecia y el Vaticano, y fuimos Es como que a está 8 lleno de arte, países, claro. y verlo a ese nivel. Y yo sí me acuerdo haber visto, o sea, esa Basílica de San Marcos y también ver el Vaticano y la obra de Miguel Ángel ahí y decir, estar impresionadísimo a los 11 años y decir, esto es lo que quiero hacer. No hay nada más increíble que esto. Ok, Pintar qué, la espiritualidad, el futuro, el qué pasado, o genial. sea, eso fue así, me definió mucho. Ok, de toda esta experiencia, de todo tu recorrido que has tenido como artista, ¿qué significa el arte para ti, Simón? Mira, es una pregunta que yo me hago cada tanto y necesito revalorar, porque ahora te puedo decir que es muchas cosas para diferentes momentos. El concepto y la práctica va cambiando a lo largo de tu vida. La finalidad va cambiando también. Y a veces puede ser algo y puede ser otra cosa también. Es decir, puede ser un trabajo, de ahí una fuente de ingreso, pero también puede ser una actividad casi espiritual, de introspección y de conocimiento del mundo. Puede ser las dos cosas, también puede ser algo muy juguetón y divertido, puede ser algo que me permite analizar y entrar en temas más serios, puede ser una manera de visualizar mi propio pensamiento, ¿verdad? O cosas que no están en el pensamiento, sino que surgen un poquito más orgánicamente y por ende hay un tema ahí pues que va más allá del consciente, ¿verdad? Hacia el subconsciente y hasta el inconsciente. Puede ser una conexión con ancestros y temas así muy, muy profundos que no hay otra manera, creo yo, de sacarlo que el arte, ya sea música en un ritmo o en una visión o en un mapa o lo que sea. Y a lo largo de tu vida también va cambiando, ¿verdad? De niño lo que te cuento era una gran diversión, no había mucho Claro, más allá claro. de eso. Y quizás sí, un poquito como decir yo puedo hacer esto, ¿verdad? Y ahora te puedo decir que ahorita yo desde algunos años lo defino bastante como un vehículo de exploración, ¿verdad? Qué El arte es interesante, algo que me fíjate. permite como conocer, moverme, cambiar de panorama y encontrar, ¿verdad? Y así eso ahorita es como lo he estado manejando y me imagino un vehículo así súper funky y futurista, Ok. pero un vehículo, sí. Mira, fíjate que acabas de cambiar mi forma de analizar lo que era el arte por lo menos para mí. Porque para mí era como una forma de expresión, un instrumento que permitía la expresión. Pero eso era muy corto ahora que lo pienso. Yo pienso ahora que el arte como tal es como un catalizador que permite apreciar el mundo de diferente manera. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿ya se puede ver una relación directa entre el arte y la cultura? Porque uno puede interpretar que la cultura es a la sociedad lo que el alma es para el hombre. Para ti, ¿cómo se relaciona la cultura y el arte? Bueno, es interesante la pregunta. Sin duda están muy relacionadas entre sí, pero no son necesariamente la misma cosa. Em, el arte, como te digo, creo que puede hacer muchas cosas y es cosas distintas en diferentes épocas de la historia. Es algo distinto según las diferentes sociedades. Hay sociedades que no tienen una palabra que defina arte y es un concepto bastante occidental. Quizá la división entre las disciplinas es algo también muy occidental.
¿A qué me refiero? Por darte un ejemplo, es que en la antigüedad, incluyendo en Europa, pero pensamos en Mesoamérica, las artes no estaban divididas. Vos no ibas a ver una expo de arte o una manifestación de arte. En un templo sagrado ibas a encontrar pinturas y esculturas que hablaban de una cultura y un conocimiento muy profundo y una codificación también de símbolos en pro del poder, ¿verdad? De una clase reinante, ¿verdad? Entonces, o sea, es mucho, ¿verdad? O sea, es bastante dentro de una sociedad, ¿verdad? Todo eso, creo yo, va conformando la idea de cultura. O sea que la cultura es una red de símbolos, de conocimiento, de un pasado compartido, de unas finalidades de vida compartidas. Todo eso va definiendo lo que es la cultura de un lugar. Ahora, claro, el término cultura en sí mismo está en cuestión, ¿verdad? Desde teorías decoloniales también es de pensarlo, pero volviendo a tu pregunta, el arte puede ser muchas cosas y cambia, pero lo que tiene a diferencia de la cultura es esto, bueno, digamos que si alguien quedó náufrago, ¿verdad? Y él va a hacer algo, ¿verdad? Más allá de lo que sea buscar comida, bebida y eso. Digamos que él hace un muñeco con palos encontrados. Eso es arte, ¿verdad? Lo vea o no lo vea nadie más en el universo, ¿verdad? Él creó algo a partir de una necesidad y lo expresó y lo sacó y lo manifestó y lo hizo tangible. Pero si nadie lo ve y nadie lo observa y nadie lo comenta y nadie lo dialoga, lo que no se genera es cultura, ¿verdad? No, por eso no es arte. Okay. Pero la cultura tiene que ver con una conexión, interconexión de una serie de símbolos y elementos para formar una obra de arte. O sea, necesitas la cultura para entender el arte, pero también, más allá de la creación artística, sus significados y significantes y la manera en que se diseminan, rebotan y se dialogan en una sociedad es lo que crea cultura. Ok, qué interesante. Fíjate, qué curioso ese ejemplo de náufrago y cómo él hace un muñeco. Esto lo vimos en una película, me parece, sí. Pero sí, de alguna u otra manera es una expresión, una forma, un catalizante que utiliza para poder disfrutar el mundo de alguna manera o hacerse con el mundo de alguna forma. Ahora, con respecto al arte, ¿qué papel crees que debería de jugar en la vida de las personas, de todos nosotros, como personas individuales? Bueno, ahorita creo que esa pregunta es súper válida en torno a este tiempo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que debería hacer ahora, ¿verdad? En el punto donde estamos. Y también creo que es importante definir en el lugar donde estamos, porque tendemos a confundirnos mucho por esta globalización actual de que estamos en una sociedad o en lugares que probablemente no es donde verdaderamente estamos, ¿verdad? O sea, además de que hay un tema digital y de un mundo digital donde ahora deambulamos y vivimos, pues también nuestras referencias tienden a estar bastante occidentalizadas y no siempre reflejan nuestra realidad nacional. Y a veces estamos tan inmersos en la realidad nacional que no hacemos la conexión con el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante poder tener ambas, poder tener una visión de espacio local y de incidencia local y comunitaria, pero tener también un ojo y una visión hacia lo global y hacia los puntos donde se está generando también la visión de lo que es el mundo mismo y cultura, y lo que es cultura, ¿verdad? Es decir, eso lo pudieras pensar en música, ¿verdad? En música, pues yo pienso que hay que ver que lo que está pasando electrónicamente, tecnológicamente, y cómo esto está influenciando gente más allá del centro que lo genera, ¿verdad? Pero a la vez, eso solo en sí no te habla nada de tu entorno inmediato. Entonces, para mí, alguien que esté haciendo house, música house, o alguien que esté haciendo escultura, para mí el valor es que si estás trabajando, porque el sistema es así, una serie de ideas y sistemas en torno a algo un poquito más global y lo que es la música, pero que también le puedas meter de tu cosecha, de tu lugar, de tu punto de vista, ¿verdad? Entonces, para mí esa música house va a ser mucho más interesante si tiene sonidos de coaster, ¿verdad? Y si claro tiene sonidos de vendedoras de pronto, ¿verdad? Y con eso estás haciendo el beat, ¿verdad? Y yo creo que es importante, ¿verdad? Que haya esta visión, y eso es algo bien importante para mí, mi manera de trabajar arte, ¿verdad? Yo creo que, y el arte que a mí me gusta, o sea, a mí me gustan los artistas que también están hablando de su contexto,
porque no me gusta el arte que, por fantástico que sea, que lo pudo haber hecho cualquiera en cualquier lugar, ¿verdad? O lo europeo tiende a ser bien industrializado, ¿verdad? Y bien pulcro y esto, ¿verdad? Pero para mí la gracia es agarrar eso y llevarlo, hacerlo propio, asimilarlo, ¿verdad? Y que de ahí salgan otras cosas, porque en general el conocimiento es así. O sea, vos te llega algo desde la manera de hablar hasta el pensamiento, nombrar cosas, y de ahí la gente más creativa juega con eso, manipula, le da vuelta. Entonces yo por ahí creo que es mucho de la función del arte. O sea, el arte también es una manera de asimilar la realidad y proyectar otras posibles realidades, otros juegos, otras combinaciones con esos mismos elementos, y eso enriquece tremendamente la vida diaria, cotidiana. Ahora, yo te voy a decir algo, yo he llegado a puntos así filosóficos, que me encanta la filosofía, y de momentos difíciles en mi carrera, de decir, bueno, ¿y para qué sirve? O sea, en realidad, porque siempre te queda esa duda con el arte, es como, ¿será que me estoy dando paja también, verdad? O sea, claro. ¿será que todo esto es un poco paja, verdad? Y la gente fuera del arte pueden ver muchas cosas así también, ¿verdad? Pero en uno de esos momentos así difíciles que tuve, fui a buscar, o sea, fue como, puta, voy a ir a ver la definición en el diccionario, qué es arte. Ok. Y de ahí una visión más desde el punto de vista de la filosofía o estética. Y de ahí vi un TED Talk, que nunca los veo y no me gustan, pero es como que me llevó la investigación a eso. Y me encantó porque lo que la ponente, que no puedo recordar el nombre, empezaba diciendo es, imaginemos un mundo sin arte. Imaginemos que no existe, o sea, si pensás que el arte no sirve de nada, ok, imaginemos un mundo sin arte. Es decir, un mundo sin música, sin manipulación de sonidos para hacer ritmos y melodías de entrada. No me lo puedo ni imaginar. Un mundo sin música. Ahora imaginémonos un mundo sin ninguna expresión visual, canalizaciones visuales de otra realidad o de maneras de entender y hacer otras realidades, ¿verdad? Entonces, claro, pues sin duda la naturaleza es espectacular que ver, pero no la traducís, no la asimilás igual, ¿verdad? En el arte visual tenés esa posibilidad de crear otras realidades, otros mundos visuales que enriquecen tu concepción de este, y así sucesivamente. Entonces, creo que el arte es un instrumento vital, o sea, humano, que nos define y que nos hace tener y reflexionar más profundamente acerca del mundo en el que vivimos, cuál es nuestro lugar, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Me parece también que aquí tendría que agregar que el arte es un elemento natural para la existencia humana. Si no hay arte, no hay expresión prácticamente. Y no me imagino un bodegón cuadrado, que todos viviéramos en un mismo estilo de viviendas, que no hubiera música, que todos utilizáramos el mismo estilo de vehículos, que bueno, sería ecológicamente correcto, pero, Sí. pero de pronto me imagino un mundo en monotono, todo a blanco y negro, bueno, y claro, con lo verde y los colores de la naturaleza, pero aún así una sociedad a la que no le importa nada de eso. No me lo imagino, me parece irreal desde nuestro punto de vista. Ahora, también me gustaría preguntarte esto, y está muy relacionado a lo que tú decías, porque muchas veces uno se limita. Es decir, lo que he hecho no es válido, porque no, como que no lo valida uno mismo. Y la sociedad también tiende a querer validar o no validar lo que uno produce como arte, como tal. Aquí me gustaría ir con dos preguntas. La primera es, ¿el arte es libre? Y la segunda sería, ¿todos podemos hacer arte? Sí, las dos creo que sí. El arte es libre y cualquiera puede hacer arte. No siempre ha sido así. Y en sociedades distintas y momentos distintos de las sociedades, eso ha cambiado. Han habido sociedades totalitarias que han prohibido ciertos tipos de arte. Un caso, puedes decir, muy claro, durante el estalinismo y el comunismo, a pesar que la Unión Soviética venía de ser uno de los principales proponentes de vanguardias y nuevos movimientos como el suprematismo y el constructivismo, pero la revolución rusa y la finalidad de comuna y de bien común y del comunismo llevó que las bases dijeran, solo puede haber realismo, porque solo eso entienden las masas. Solo puede ser arte edificante, porque solo esa función vale la pena para construir una gran nación.
Entonces todos estos grandes artistas como Tatlin y como Malevich y como muchos de ellos tuvieron que dejar de hacer ese arte para convertirse en comisarios de arte que a su vez limitaban, ¿verdad? Y educaban, reeducaban, entonces es muy, muy difícil. Los nazis en su momento también les pareció que todo el arte moderno era decadente, se prohibieron exhibiciones de ese tipo de arte, de ciertos tipos de artistas, ¿verdad? Entonces no siempre se permite, ¿verdad? Ahora estamos en un mundo particularmente permisivo. O sea, ahorita puedes pintar lo que querrás, puedes hacer lo que querrás, puedes tocar unas cucharas y puedes llamarlo música o lo que querrás. Entonces, vivimos un mundo particularmente libre, ¿verdad? En ciertos lugares más que en otros, ¿verdad? Claro. Y en algunos momentos y situaciones achicándose más que en otros, pero por el momento puedes decir que sí. Y no solo que cualquiera puede, sino que cada vez más gente hace arte, al punto donde el arte mismo como palabra que define una práctica va a cambiar también, o está en proceso de cambiar. Pero ahora es increíble la cantidad de gente que hace arte y que lo disemina en redes, por ejemplo, ¿verdad? Con mayor o menor o nulo nivel de innovación, mayor o menor originalidad o calidad, ¿verdad? Es interesante preguntarse quién valida el arte, Claro, porque algo claro. es llamado buen arte. ¿Y cuál va a ser la misión de los artistas en un mundo en el que casi todo mundo hace un tipo de manifestación artística? Ok, ok, muy bien. Interesante, fíjate, eso de que es cierto, no en todos los momentos de la historia de la humanidad el arte ha sido libre para todos y no se podía pintar de todo en todo momento. Imagínate los mayas, por ejemplo, que me encanta y puedo hablar de arte mesoamericano full, pero ¿quién podía hacer una escultura? ¿Quién podía hacer una pintura? ¿Verdad? ¿Quién iba a tener acceso a ciertos materiales? Pues solo la élite, ¿verdad? Era un arte con una finalidad enteramente de marketing y publicidad hacia sus justificaciones de poder, Claro. ¿verdad? Y de ser superior. Y eso lo puedes decir de Babilonia y de Egipto y unos códigos cerradísimos, ¿verdad? Súper, súper cerrados. Entonces ahora, 4 palos cualquiera puede juntar, pero decir que eso es arte y que eso corresponde nada que ver con la visión de lo que es arte para una sociedad en un momento específico, puede ser súper, súper diferente de lo que conocemos ahora. Ok, muy bien. Hablemos un poco acerca sobre tu producción artística, pero antes de comenzar con esto me gustaría saber qué te motiva a hacer arte, Simón. Yo pienso que lo que más me motiva, bueno, es una práctica en sí como alquímica, como alquimia, como espiritual, como terapia psicológica, como autodescubrimiento y un juego un poco absurdo a veces a la vez. Es un Ok. poco todo. Entonces tiene tanto de eso que todo eso me motiva, ¿verdad? Y a veces es un poco más inclinado hacia jugar y hacer algo que no necesariamente va a acabar en una obra de arte. Y a veces sí, es porque hacer tal tipo de obra, a veces que ya sé manejar y que ya hice, puede resultar en una venta que me va a permitir pagar mis deudas, pagar la Claro, luz y sí. pagar el agua, etcétera, y poder seguir haciendo ambas cosas, lo que me gusta y me fascina, también a veces lo que necesito hacer para sobrevivir. Es modus vivendi también. Ok, bueno, y sobre la experiencia estética que tú impregnas en tu obra, ¿qué nos puedes decir de ella? Bueno, puede ser una pregunta muy amplia y hago cosas bien diferentes y trato de hacer cosas diferentes a la vez. Más que trato, me sale. O sea, me gusta hacer algunos objetos y, por ejemplo, ahorita estoy haciendo esas máscaras y esos objetos que es una mezcla de onda ciencia ficción y primitivismo y eso me mueve un montón. Pero pues a veces es otro tipo de cosas lo que hago o que me toca hacer. Por ejemplo, también estoy haciendo bastante fotografía a partir de esculturas que ya hice, ¿verdad? Y bueno, sí siento que son como a veces muchas cosas a la vez, ¿verdad? Muchos temas y muchos retos y muchas series incluso. No sé si puedo ser tan, como definirlo en una sola cosa. Ok, ok. Vamos a ir entonces hablando poco a poco de ellas. ¿Cómo nace una obra en tu mente, Simón? Bueno, creo que la mente es un lugar que recibe estímulos, los procesa, los asimila y los vuelve a sacar, ¿verdad? Para el artista. O sea, para el artista todo termina en la parte donde ese rebote de luces y de información que hubo adentro sale, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo estoy constantemente
descubriendo la vida, descubriendo ideas, descubriendo posturas, descubriendo sistemas, cosas naturales, revalorando todas esas cosas y sorprendiéndome, ¿verdad? Sorprendiéndome de muchas de estas cosas. Y entonces hay algo en ese proceso que es como, yo quiero hacer algo así, o entiendo esto y entiendo esto otro, y estas otras dos cosas, y si las mezclo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si mezclo dos cosas que no se tienen que mezclar? ¿Verdad? Yo quiero hacer esto, pero no lo puedo hacer de esta manera. Lo voy a hacer con lo que tengo. Todas esas son como posibles cosas que suceden a la hora de decir quiero hacer una escultura, quiero hacer una obra. Y hay un gran deseo, o sea, surge una visión también, surge una visión en tu cabeza, no siempre tan clara del objeto, pero sí de la mezcla de los elementos. Y de ahí es quererlo ver, ¿verdad? Que quiero ver cómo se vería. O sea, quiero ver cómo se vería. Yo quiero hacer una cápsula. Porque de niño siempre quise hacer una nave espacial. Claro, creo que la mayoría y que nos la está mayoría, escuchando, ¿verdad? sí. Y todavía, ¿verdad? O sea, Sí, si ya de ahí pudiéramos, seguís sí, de sí. mayor y seguís alucinando una sala de un piloto, ¿verdad? Es una onda como alucinante, ¿verdad? Claro. Entonces, y decís, bueno, quiero entrar, quisiera tocar, quisiera sentarme, quisiera estar en esta, o sea, mucho era como Star Wars, yo quería estar como en Star Wars y tocar un sable de luz, y luego es, bueno, lo voy a hacer, chica. Como cuando de niño decís, podemos hacer una casa con estos sillones y estas sábanas y vamos a hacer una, y en el proceso se convierte en una casa de miedo, ¿verdad? Y surgen unas pruebas y no sé, todo ese proceso es hoy en día más o menos como sucede la idea de crear una obra de arte y empezar a procesar y a crear una obra de arte. Ok. Simón, ¿qué fue lo primero que hiciste como obra de arte, como artista? De los primeros que me acuerdo, y yo siento que son porque creo que son los de niño, imaginaría que los primeros fueron abstractos. Claro. Manchazones, rayazones, etcétera, pensaría. De lo que primero tengo recuerdo, que son dibujos de cuando yo tenía aproximadamente 4 o 5 años, eran sobre todo, en esa época estaba muy de moda Mazinger, el robot, de los primeros animes, ¿verdad? Como tal. Y lo dibujaba mucho, dibujaba un montón Spider-Man, Batman, porque era fan de los cómics y era algo que estaba pues muy cercano, ¿verdad? Y disfrazarte y todo, entonces dibujaba mucho eso. De ahí Star Wars también lo dibujaba. Y algo que me metió en problemas en la escuela, en primer grado, que llamaron a mis papás para decirles que tenían que venir a hablar. Bueno, era una iglesia, era una escuela católica, ¿verdad? Oh, claro. Y todo. Y entonces era que yo estaba dibujando unos demonios, le dijeron, ¿verdad? Y que estaban preocupadas las señoras. Y bueno, fueron mis papás a verlo y le dieron los dibujos. No, hombre, dijeron, porque era Kiss. Ok. El grupo de rock Kiss, que pues sí eran bastante demoníacos, hay que decirlo. Y entonces Kiss dibujaba un montón, fíjate, de niño. Esas cosas eran quizás lo que más dibujaba y recuerdo también. Ok, qué interesante. Y ahora hagamos un contraste con lo que es lo último que has hecho. Ahora, háblanos de lo último, de las 3 últimas obras que has estado trabajando, por ejemplo. Bueno, ok. Ahorita en este momento, por un lado, estoy haciendo unas obras para una exhibición en febrero que va a ser en París, en una galería de París. Y ellos trabajan bastante como arte africano y eso me gusta y como otras culturas tienen una inclusión chiva y ellos me han pedido unas máscaras similares a unas que ya había hecho que están basadas en Transformers y en figuras de ciencia ficción incluyendo Star Wars, o sea que pudieras decir que no he cambiado tanto. ¿Hay alguna relación? Que no he avanzado. Sí, claro que sí. Pero sí, entonces esa mezcla de primitivo y ciencia ficción, eso por un lado, y las hago con materiales encontrados, sobre todo materiales que encuentro en las playas cerca de donde vivo, en La Libertad. Entonces mucha gallina y zapatos, suelas de hule, de zapatos encontrados. Estoy ocupando eso porque me gusta también que tienen un uso, tienen una pátina y es un material desechable que de otra manera está ensuciando el mar, ¿verdad? Y que ahora puede ser utilizado para resignificar, ¿verdad? Una figura así de ciencia ficción, trabajada súper industrial que yo hago a esta manera, ¿verdad? A mi manera, una manera informada por lo local. Entonces, ahorita estoy trabajando esa serie de 8 máscaras basadas en una que hice hace un par de años, que era un Optimus Prime y que estaba así totalmente cubierto de estos materiales.
A la par estoy ahorita imprimiendo unas fotografías en formato mediano a partir de de 2 misiones espaciales, porque hoy así le digo a a las obras, que son a Misiones veces espaciales. misiones, porque es que son muchas cosas, ¿verdad? Ok. Digamos que hacer una obra no es necesariamente hacer solo una escultura o un dibujo, sino que de una misma, de hablar del Mercury o de la cápsula Géminis, voy a hablar de muchas cosas y producir muchas obras, muchos dibujos, muchos objetos, algún video incluso de pronto, o alguna animación, unos trajes espaciales, ¿verdad? Y todo eso complementa una sola idea. Entonces siento que es eso, ¿verdad? Que es como una misión más completa que hacer, que Ok. una obra, ¿verdad? Entonces estoy haciendo, sí, unas fotografías, imprimiendo unas fotografías a partir de una obra de Coachella, la obra que hice para Coachella, una escultura monumental en el 2018, y otra que tiene el tema del náufrago y el colonialismo turístico en Tulum. Estoy imprimiendo esas y lo otro que estoy haciendo, que es como lo más reciente también, son unos dibujos a carbón que retoman temas de primitivismo, algo de futurismo también por ahí, sí, pero de culturas mesoamericanas, de culturas prehistóricas incluso, ¿verdad? Me gusta, estoy haciendo una mezcla de estos elementos en unas telas de formato mediano y grande, y que incluso también mezclo elementos de cubismo y de vanguardias del siglo XX, ¿verdad? Entonces es un diálogo ahí de lo que es primitivo, la concepción de primitivismo y el otro. Ok. Me parece que hay una narrativa de fondo. Aparte de esto que todavía conservas en algunas obras, que es lo que traías desde pequeño a la actualidad, que es aquello de lo fantástico, porque más allá del futurismo, si encontramos héroes, estamos hablando de lo contemporáneo, ahí tal vez estaríamos hablando de lo fantástico, que es la historia que narran los superhéroes de los cómics. Pero tú, ¿qué identificas de tu propia obra? ¿Hay alguna narrativa adicional, algo que esté de fondo, algo que estés diciendo? Sí, siempre. Bueno, vos sabés que el arte contemporáneo lo que lo define es, una de las principales cosas que lo define es el concepto y la manera de conceptualizar ideas para llegar a conclusiones y luego manifestar algo de eso en una obra artística. Y la obra tiene elementos simbólicos que disparan no solo la comprensión y identificación de algunas cosas, como pudieran ser las figuras de referencia, sino que también disparan ideas en el espectador que lo llevan a construir una narrativa, o a partir de los elementos a imaginar o relacionar elementos de una narrativa o de una historia. Yo en mi caso tiro mucho a narrativa e historia, el concepto de la historia. No todos los artistas, a veces la relación conceptual de algunos elementos te puede llevar a generar ideas y cuestionar otros pensamientos e ideas. En mi caso sí está muy relacionado al tema de narrativas. Me interesa mucho la narrativa del explorador, en particular alguien fuera de lugar, alguien que esté en un lugar que no le corresponde naturalmente, que es su entorno natural, que a veces llega a un punto de artificializar mucho las cosas para poder estar en ese lugar. Un buzo, un astronauta, están totalmente fuera de lugar. En un sentido más asequible, por ejemplo, el turismo, ¿verdad? El turista está fuera de lugar, ¿verdad? Y lo que él hace tiene consecuencias también. Entonces, por decirte algo, una de las series y temas que estoy trabajando ahorita en torno al colonialismo turístico se está fijando mucho en el turismo que hacemos hoy en día, como un nuevo colonialismo, que cambia el lugar, que altera el lugar. Porque ¿qué es lo que hace qué es lo que hace un turista cuando dice, bueno, voy a ir a Tahití, por decirte algo, ¿verdad? O Hawái? Bueno, hace un gran calor allá, ¿verdad? Entonces tengo que ir vestido de una manera, no como yo me he visto, sino como voy a poder resistir ese clima, ¿verdad? Voy a tener que andar sombrero, lentes, esto, aquello, ¿verdad? Es casi un disfraz, ¿verdad? Si vas al frío, tenés que prepararte con un montón de ropa también, ¿verdad? Pero una vez llegas, eso no es lo yuca, cuando vos llegas al lugar, esperas que las cosas, en el turismo contemporáneo, que no es para nada lo que era un viajero antes, porque el viajero va a descubrir un lugar, ¿verdad? Y va a entender y adaptarse. Y el turista espera que el lugar se adapte a él. Entonces el turismo contemporáneo, cuando vos vas a Tahití o vas a Hawái o venís aquí a El Salvador, número uno, esperás que aquí hablen inglés. Claro. ¿Verdad? Si venís de Europa, venís de Estados Unidos o venís de India, que tampoco vas a poder hablar español, que por lo menos la gente hable inglés.
vos no vas a aprender español, vean, que ellos aprendan inglés. Entonces, luego, como es un problema el clima, que no te gusta cambiar de tu clima, entonces esperas que en tu cuarto de ley haya aire acondicionado, ¿verdad? Para que te tenga la temperatura que a vos te gusta. Luego esperas que haya wifi. Ahí vean cómo le hacen en las islas y zampan las antenas y lo que sea necesario, los cables. Pero yo, si no hay wifi, o sea, ¿qué vas a hacer aquí? Necesitas agua embotellada, ¿verdad? Porque Claro, no vas a estar tomando agua y ningún estás manantial. en Fiji, pero tenés que tomar agua Fiji. Exacto. Y luego es un tema branding y marcas, etcétera. Pero a lo que voy es que vos vas a una experiencia bien artificial, ¿verdad? Donde vos no vas a aprender una palabra de idioma, no te vas a exponer al clima local, no vas a entender nada de las comunidades locales, no vas a vivir como ellos viven. Como querés ir en ¿verdad? una nave viendo todo desde adentro. Vas como en una cápsula. Sí, correcto. Vas como en una cápsula. Sí, sí, sí. Y vas en el bus de turismo y vas en una cápsula. Y de hecho saliste de una cápsula que era tu casa para entrar a una que era el carro, para entrar a otra que era el avión, para entrar a otra que era el bus y para entrar a otra que era el cuarto de hotel y el hotel todo incluido donde ni tenés que salir. Entonces, ese tema me interesa, ¿sabes? ¿Cómo lo llevo a cabo en una obra de arte sin necesariamente poner turistas ahí y ser tan literal? Bueno, la exploración del espacio me da un punto de partida para eso. De pronto en la investigación, porque yo sí investigo y analizo y leo mucho, encuentro que hay incluso proyectos de turismo espacial, como el que hizo un programa ruso después de la Guerra Fría. ¿En serio? Eso sí no lo he escuchado. Diseñaron un hotelito, ¿verdad? Okay. Un hotelito donde vos podías ir a pasar un par de noches fuera de la atmósfera, ¿verdad? Más en la estratosfera que propiamente en el espacio sideral como tal, ¿verdad? Pero tenías que pagar millones de dólares. Entonces solo millonarios podían acceder a eso. Eso fue en los años 2000. Entonces eso me parece como bien fuerte, ¿verdad? Y yo por mi lado venía de hacer un viaje de turismo por Asia, ¿verdad? Y había conocido los hostales cápsula, ¿verdad? Que también es otro tema, ¿verdad? Y una manera de vivir y gastar muy poco y viajar con un lugar donde hay un montón de mini necesidades, ¿verdad? Que tenés básicas. Entonces, bueno, combinar las dos cosas. También el tema del hostal, súper pobre y súper cutre también, ¿verdad? Que a veces toca en tu vida de mochilero. Claro. Y entonces todo esto me llevó a partir de una invitación a un evento en Tulum, donde el turismo es muy fuerte y esta imposición sobre la localidad es muy fuerte, me llevó a hacer una reproducción de la cápsula rusa utilizando materiales encontrados e instalarla en una playa como que aterrizó ahí, ¿verdad? Complementada con un traje espacial que está diseñado a partir de trajes espaciales reales, pero construido con camisas hawaianas de segunda mano. Entonces complementó la idea como del naufragio, que yo estaba ahí con el traje espacial y con un sombrero de playa, ¿verdad? Y entonces, bueno, te digo que hay muchas ideas relacionadas, ¿verdad? Y hay una conceptualización para llevarlo a que una nave y un naufragio, y dónde colocarlo y con qué medios y todo lo otro, ¿verdad? Entonces, pero al fin y al cabo, para redondear un poco la pregunta, en el arte actual y arte contemporáneo, hay una serie de ideas que vas a necesitar conectar para hablar de un tema específico que estás observando, analizando y criticando, y que puedes llevar ese tema a un público que no sea de una manera no tan cerrada, sino que dispare ideas y narrativas, ¿verdad? O sea, ¿qué onda con esta cápsula? O sea, se ve como que es champa también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la onda? Aterrizó porque no sirvió, nunca se levantó, ¿verdad? Y entonces empezás a construir esas narrativas. No vas a ver necesariamente un ser humano, pero te asomas adentro y ves que hay una cama, hay un despertador, hay una serie de objetos típicos del viajero, pero de una manera bien como centroamericana. Entonces también tiene algo alien para lo que estás acostumbrado a ver. Entonces esas relaciones van construyendo no solo historias, sino narrativas, ideas. Es el objetivo de mi trabajo en particular. Ok, qué interesante realmente. Y de todas estas obras que has hecho, Simón, ¿cuál consideras que es la que más te ha transformado a vos? Porque yo me imagino que como artista, hacer tal vez alguna obra, alguna presentación, algún elemento, a veces te lleva a través de una transformación personal. ¿Cuál consideras que ha sido la que más te ha transformado a ti? Eso está difícil porque fíjate que es un poco como decir qué momento de tu vida te ha transformado más, ¿verdad? Okay. Digamos que en la infancia quizá hubo un momento bien fuerte o bien particular o muy positivo que te llevó a ciertas cosas, pero en la adolescencia fue otra, claro, ¿verdad?
también me es difícil cuando me preguntan como qué es la música que más te gusta. Bueno, pudiera decir lo que estoy escuchando ahorita, ¿verdad? Y quizá el último año, y puede ser que solo he escuchado obsesivamente ciertas cosas, ¿verdad? Pero en diferentes momentos son diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, Ok. sin embargo, sí hay algunas obras que vos decís, estas han generado un montón de otras cosas o han cambiado o fue la primera que hice de esta serie y me abrió un montón de puertas. Entonces han sido diferentes en realidad, ¿verdad? Y en diferentes momentos y diferentes puertas, ¿verdad? Quizá cuando empecé a hacer arte contemporáneo, sí hubo un momento de entender la parte de la arquitectura marginal y la manera de construir informal que me empezó a dar cosas, ¿verdad? Pero quizás siento que el punto donde lo aterricé con más dificultad, pero con más logro, fue un momento donde empecé a trabajar el tema del espacio y que no lo empecé con la Guerra Fría, sino con estos carritos Rover. de rover Sí. que están explorando Marte y que vienen explorando Marte por algunas décadas y fusionarlo a través de miles de dibujos y de estar probando miles de cosas durante meses, fusionarlos con los carritos de venta ambulante de San Salvador y de La Libertad. Entonces encontrar ese punto me permitió no solo crear esas obras, sino que a partir de una fusión similar empezar a crear una serie de obras a lo largo de 10, 12 años, ¿verdad? Que se convirtió en la serie Tropical Space Proyectos. Pero también eso a su vez venía de que yo ya venía de una investigación de arquitectura modernista y arquitectura informal marginal, que entonces esa fue otra grada bien importante para poder llegar a esta. Pero los rovers y el Sputnik, que fueron de las primeras obras que hice de esta nueva serie, fueron así un punto cardinal, ¿verdad? Sin duda. Otra que te pudiera decir importantísima en mi carrera es la obra Palm Tree World Station, que fue la obra presentada para el Festival de Coachella en 2018 y que fue la escultura, ha sido la escultura y probablemente vas a hacer. Así me dijo el director de arte, me dijo, mira, yo veo que has hecho obras grandes y seguro vas a hacer obras más grandes, pero dudo mucho, me dijo, que hagas una obra del tamaño, ¿verdad?, de un estadio de fútbol. Me dijo que eso es lo que vas a hacer ahorita. Entonces fue una obra de 50 metros de largo por 12 metros de alto por 20 y tantos metros de ancho, o sea, una pequeña ciudad en realidad, diseñada en torno a una estación espacial soviética, construida con métodos marginales y bien centroamericanos. Entonces la magnitud de la obra, lo monumental, el hecho de que estuvo en ese festival, que en realidad yo creo que quedó bien lograda gracias a que habían todos los recursos, bueno, una gran presión, pero a la vez todos los recursos para hacerlo a ese nivel, me ha permitido acceso a un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces es una obra súper importante a un nivel de carrera, ¿verdad? Esa sin duda pudiera, en un momento dado, sin hablar mucha paja, pudiera decir esa. Y ya. Ok, ok. Bueno, Simón, ¿y tenés alguna especie de ritual o práctica que hagas así especial para entrar en un modo creativo, súper poderoso o algo por el estilo? ¿Qué haces? Sí, ha cambiado a lo largo del tiempo. Me acuerdo que antes, época pre-internet, tendía mucho, bueno, yo he sido muy fanático de los libros y los libros de arte, y entonces me ponía a ver libros de arte y de arte antiguo y no solo contemporáneo, hasta que ya no soportaba y entonces era como que tenía que empezar a dibujar y hacer cosas y me inspiraba, me chocaba algo. Ahora no es que no te eches me he hecho un recorrido en la mañana de Instagram y veo muchas cosas como de arte y guardo algunas y algunas cosas me motivan y siempre otros me chocan, pero ahora tengo dividido mi área de vida, que no lo había tenido antes, de mi área de trabajo. Vivo en La Libertad y trabajo acá cerca de Zaragoza en la fábrica. Entonces eso ha cambiado un poco, ¿verdad? Pero cuando ya llego aquí a la fábrica, sí hay un primer momento en el que abrir el taller, dar una barridita, ordenar los instrumentos y los objetos que vas a usar y empezar a entrar un poquito en que mentalmente empezás a entrar a un mundo donde vas a estar varias horas, ¿verdad? De 6 a 8 horas. Entonces voy como despejando cosas, ordenando cosas. En la mañana usualmente ya hice una parte importante de mi trabajo, que es como trabajo de oficina,
correos, PDFs y todo eso. Entonces cuando llego propiamente que eso es trabajo también. Claro, claro. Y es bien importante, a veces toma muchas más horas de lo que quisieras al día, pero hablando propiamente del trabajo práctico, después de dar una barridita, ordenar mis cosas, dónde voy a tener todo y decidir voy a empezar a hacer esto y esto el día de hoy, acercar todos los materiales y todo, tiendo a poner música. Es una parte bien importante para mí, tener música y cierto tipo de música. Me gusta un montón, ahorita escucho un montón de reggae dub, son cubano, me gusta música más latina también. Ya me va haciendo como el mood, ¿verdad? Y también yo sí tiendo a darme unos toquecitos, ¿verdad? Antes de empezar a trabajar, Ok. ¿verdad? Y tengo mi agua por ahí y empiezo, Un par de tipacillos. Sí, fíjate, me doy un par de hits. Eso sí ha sido una costumbre bien a lo largo de mi vida, en particular porque vas a estar clavado y te clavas un montón, ¿verdad? Y no soy de mucha cantidad, pero sí, eso es algo como todas esas cosas que te menciono bien recurrentes a la hora de empezar a trabajar. Y luego a lo largo de esas 6-8 horas, cada tanto puede que haya una pausa, de pronto bajón de energía, estirarme, salir, ver un poquito de las plantas, naturaleza, alguito de comer y volver a trabajar, ¿verdad? O después de tantas horas, salir un poquito, ¿verdad? Otro hit, volver, y así paso mis 6-8 horas al día en la parte práctica del trabajo. Voy a empezar a copiar parte de tus rituales, fíjate, para... Y fíjate que, por ejemplo, en la mañana, cuando hago el trabajo de oficina, ahí sí no me llega a darme ningún toque. Estoy bien sharp, ¿verdad? Estoy bien despejado de la mente. Y es un trabajo como, no sé, como más lado izquierdo del cerebro, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. estoy más en ese rollo. Hay un cafecito, es la parte del ritual importante. Ok, el café. Ok, muy bien, muy bien. Me agrada tu ritual, es bien copiable. Sí, dale, me funciona. Bueno, hablemos un poco sobre las dificultades del arte en la región, ¿te parece? Sí, chivo. Me gustaría comenzar preguntándote con respecto a las dificultades que el arte experimenta en la región centroamericana. ¿Qué has podido identificar tú respecto a eso? Bueno, son muchas. Y otra cosa que pasa es que cuando las vamos a definir y nombrar, también estamos haciéndolo en torno a un parámetro de arte, de mercado, de educación, que no es el nuestro, ¿verdad? Entonces constantemente nos vamos a comparar con Estados Unidos y Europa y ya cambia mucho los medios, la producción, los materiales, los estímulos, todo eso, ¿verdad? Entonces si lo medís de ese lado, pues acá algunas de las dificultades son la educación. Esa es una de las principales. ¿Verdad? En una sociedad con mayor nivel de cultura y sofisticación, la educación es de mejor calidad y hay educación artística en diferentes momentos de tu proceso. O sea, desde kinder, y no solo se queda ahí, a veces hasta universidad. Ponen algunas dinámicas que provienen del arte. Nosotros no se nos inculca los valores del arte, no se define como algo muy importante o muy valioso. O sea, es mucho más valioso el trabajo de un médico que salva vidas que el del arte, obvio, ¿verdad? Es como, pero también el que trabaja en una oficina, administrador de empresas, quizá gana más dinero o es más, de una manera más regular, tiene un mayor valor que el artista y la obra de arte. Un televisor tiene mucho más valor que una obra de arte, ¿verdad? Porque genera imágenes, genera entretenimiento. En Centroamérica y El Salvador tendemos a tener una valoración muy baja del arte por la educación que recibimos, ¿verdad? Cuando vos vas a otro lugar, y a mí eso me sorprendió mucho empezar a trabajar con una galería en Austria o en Viena, es que la manera en que manipulan el arte, en que lo valoran, en que cuando vos decís soy artista, la manera es como que hubieras dicho soy médico, ¿verdad? Entonces es un tema de educación. Okay. Ese es uno de los primeros que enfrentamos. Luego está la educación del arte propiamente. Quienes deciden estudiar arte reciben una educación académica, academicista incluso, que no está, que está en otro tiempo, está anticuadísima, ¿verdad? Los contenidos están desfasados, vean la manera y la práctica, o sea, la gente está aprendiendo a dibujar en base a moldes de yeso como el siglo XVIII y XIX. Estamos en el siglo XXI.
¿Verdad? Ahorita es mucho más importante tener un trabajo con tecnologías actuales, ¿verdad? Para definir lo que vas a hacer. Y en ese sentido puede ser mucho más de provecho que estudies diseño y diseño estratégico, que es una carrera muy buena de oferta aquí en el país, porque aprendes más tecnologías, más cosas, pero lo único malo de esa carrera es que solo le da una universidad sumamente cara, entonces muy poca gente puede acceder. Incluso si accedieras ya venís con unas faltas en la educación difícil para llevar ahí antes de, ajá, correcto. sí, total. Entonces, la educación para mí es una de las más importantes. Otra cuestión es que no hay estímulos por la misma falta de valoración. En otros países existe un mercado de arte más continuo, más saludable. Más gente colecciona arte y diferentes tipos de arte, pero con conocimiento. Y aquí eso nos falta. Creen que solo el que tiene mucho dinero colecciona y puede acceder a arte. Y lastimosamente no es así. Entonces, el artista se muere de hambre. Claro. No existe un mercado saludable y por otro lado no existen estímulos gubernamentales como en otros países, ¿verdad? Que ciertas alcaldías, ciertos gobiernos dan becas y estímulos de viaje para artistas que están probando tener una práctica que incide, ¿verdad?, en el discurso nacional e internacional. Entonces, al no tener eso, si no haces obra, si sos artista y no haces obra comercial o decorativa, entonces te morís de hambre. Entonces el artista o empieza a hacer cosas que se venden, así sean sandías, o empiezan a dejar de hacer arte y a hacer otras cosas que dan dinero porque tienen que, ¿verdad? Y en la educación de arte no te explican cómo vas a vivir del arte, ¿verdad? Ni siquiera cómo empacar obra, cómo acercarte a galerías, lo importante que es salir del país, ¿verdad? Entonces esas cuestiones, el mercado del arte, y para complementar, y no extenderme de más, pero sí nombrar cosas importantes, la falta de crítica, la falta de una crítica educada y una capacidad del salvadoreño de aceptar esa crítica, ¿verdad? Y no tomarlo personal, nos hace mucho daño. Puedes ver la diferencia con Guatemala, somos un país que hace mucho arte, hay muy poca crítica, hay muy poco curador, hay muy poca gestión cultural. Ahora siento que hay más, cada vez hay más gestores culturales y hay más educación para gestores culturales, pero siguen faltando las figuras de curador, de galerista, de dealer, en un sentido actualizado, contemporáneo, que no solo sirve a un mercado pues que es un poco superficial en contenido. Ok. Mira, esto último, me gustaría saber, ¿consideras que el arte tiene tal vez alguna responsabilidad ética y moral para la sociedad? Sí, esa es una súper buena pregunta, ¿verdad? Desde que la leí, que me la mandaste, me quedé pensando, porque creo que es bien importante y es una pregunta difícil también, ¿verdad? Me gustaría decir que hay un hip hopero que se llama Guru, que él habla de esto, ¿verdad? En uno de sus álbumes me gusta mucho, es como old school hip hop. Y entonces él está como una entrevista y está hablando de eso, ¿verdad? Y dice que sí, que el artista tiene una responsabilidad moral, porque dice, mucha gente y muchos niños me van a estar escuchando, y para muchos de ellos yo soy una figura de ejemplo, ¿verdad? O de admiración. Entonces, que yo haga o diga tal cosa va a incidir positivamente o negativamente en ellos. Entonces es importante que vos lo pensés y que digáis y que seas responsable de lo que estás generando. De pronto alguien que hizo punk rock o que hizo una obra radical que rompió, no estaba tan consciente de eso. Su misión en la vida era romper, o sea, eso era muy importante, que rompiera. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, era importante que pasara por alto la consideración moral y ética, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegás? Ese es un tema importante también, ¿verdad?, que analizar, ¿verdad? Idealmente tus derechos terminan donde inician los del otro, ¿verdad? Y para mí en ese sentido de otras formas de vida también. Pero sí, a veces es necesario como artista que vos pases encima de todo tipo de convención y todo tipo de consideración de otra persona para lograr llegar a donde vos tenés que llegar, necesitas y querés llegar, ¿verdad? Y por otro lado, pero eso es importante que lo tengas a la hora de la creación, ¿verdad? La creación tiene que ser bien pura, tiene que considerar de todo, incluso lo que es inmoral, ¿verdad? Porque hay una parte de ese proceso creativo que lo pide. Pero a lo largo también vos vas puliendo, ¿verdad? Vas puliendo, vas cuidando. Y a la hora de sacar la expresión a un público, yo creo que ahí hay un momento donde sí hay que revalorar temas de ética y de moral, ¿verdad? Como cuando
Idealmente como cuando decís una oración en público, o vos en público tenés que saber, ¿verdad?, que lo que decís, en qué contexto está, cómo puede ser tomado, si se va a ir por un lado que no era en ningún momento lo que vos esperabas, ¿verdad? Pero son diferentes momentos y diferentes artistas y funciona de un modo distinto. En mi caso sí creo que es bien importante y sí hay un compromiso, ¿verdad? Con algunos temas de ética y moral que me parecen súper importantes. Ok. Ahora, y con respecto a las temáticas, porque vamos hablando de ética y moral, pero temáticas que existen en Centroamérica, ¿cuáles consideras que son las temáticas que deberían de estar retomando o las temáticas que están dispuestas para los artistas de hoy en día en la región? Fíjate que aquí yo siempre pienso mucho en la primera Bienal Centroamericana en la que participé, que si no me equivoco fue 2001 o 2002 en Managua, Nicaragua, y fue esta primera reunión para mí. Fue mi primera Bienal, reunión de 6 artistas por país, que todos coincidimos en un lugar y pudimos ver la obra de todos. Y eso era lo mejor de la Bienal. Y me sorprendió que la gran mayoría de artistas del norte de Centroamérica o del Triángulo Norte, pero incluyendo sí, Nicaragua también, trabajábamos unas temáticas de crítica social, como muy dolorosas, ¿verdad? Muy de mucha crítica en torno a la pobreza, a la represión, a la violencia, y se hacía de una manera muy literal, ¿verdad? Y a mí eso me sorprendió, ver cómo estábamos todos hablando de una manera muy literal de lo doloroso y difícil que es vivir en Centroamérica, ¿verdad? Luego en Costa Rica tenía como un arte súper actualizado en cuanto a medios, mucha instalación, mucha video, como estaban más en la jugada y sus contenidos eran como un poco más cosmopolitas, quizás no tan centroamericanos en algunos casos, muy bien informados, pero muy buenos artistas en ese momento, Priscila Monge y Manuel Zumbado y otros artistas. Y luego lo que más me sorprendió fue Panamá. Panamá era bien lúdico, bien juguetón. No se estaban tomando demasiado en serio. Me encantó, ¿verdad? Me encantó. Era un momento, bueno, eso fue, imagínate, 2001, 2002. Hoy en día las cosas han cambiado tanto, ¿verdad? O sea, tan fuertemente, de una manera tan impredecible para todos, que yo ahorita que creo que hay una grave confusión en torno a las temáticas que se están manejando como región. Si bien hay lugares donde se mantiene todavía una crítica social bien informada y con un arte contemporáneo muy actual, pero eso es Guatemala. Se te pudiera definir así, Guatemala. En Honduras y Nicaragua no está pasando casi nada. Y eso lo hablamos con artistas hondureños y los hablamos con amigos y artistas que han estado recientemente en Nicaragua, y ellos mismos nos dicen, no hay artistas jóvenes, no hay una movida, no hay galerías, no hay mercado, no se está moviendo casi nada. Luego en Costa Rica ha quedado todo bien comercial y superficial, siento yo. Esta es una visión más personal, y Panamá está sacando cosas muy interesantes y nuevas con temáticas más actuales de orden de sus raíces y su cultura afrocaribeña, con unos temas más actuales, con más figuras dentro del mundo de gestión y todo. Entonces estamos en un periodo de transformación y de cuestionamiento de qué son esas temáticas importantes, cuáles son ahora las relevantes, de qué manera hablamos de ellas. Siento que estamos viviendo un momento de una transición tan acelerada que al arte le está costando, ¿verdad? Porque el arte necesita una pausa, ¿verdad? Para que vos hagas arte y tengas pensamiento, tenés que parar en el camino, ¿verdad? De nómada, y decir, y aquí ver alrededor y decir, ¿y dónde estoy? ¿Y para dónde voy? ¿Y cómo es esta tierra, verdad? Y si vas a crear algo necesitas parar un tiempo, ¿verdad? Entonces ahora todo está tan en movimiento y tan en fluctuación con las redes, con el internet, con las corrientes globales, ¿verdad? Con las modas globales, con los medios, que todo está bastante confuso. Entonces es difícil ponerle el dedo a algo, ¿verdad? Y en el caso de Centroamérica tenemos un gran problema también que yo considero, pero bien marcado en El Salvador, que es de identidad cultural. Tenemos una falta de identidad cultural muy fuerte. Ok. Ahora, esta pregunta que te quiero hacer es un poco, digamos que polémica, porque para mucha gente el artista no debería de meterse en esta temática. Pero desde tu punto de vista, ¿cuál es la relación que existe entre la política y el arte? Bueno, es curioso que digas, quizá esa es una noción bastante local.
¿verdad? Que son dos cosas distintas. Claro. Aquí, como te digo, estamos bien atrasados, ¿verdad? Y quizá a veces, por ejemplo, hay mucha gente que piensa, pues el arte debe de hablar de belleza, ¿verdad? Debería de hablar de la belleza, que es una que es un pecado capital, si lo decís hoy en día, Claro. desde el modernismo, desde hace 100 años, en los círculos de arte actual, ¿verdad? Entonces, ahora más bien una máxima que ha estado operando por ya un par de décadas es: todo arte es político. Ok. ¿Verdad? Porque también se redefine, se cuestiona y se redefine qué es político, ¿verdad? ¿Qué es la política en sí? ¿Verdad? Que por otro lado es un tema, bueno, por decirte algo, yo nunca había cuestionado eso. Estudié en México, estudié aquí en El Salvador, y hasta que hice mi maestría tuve una materia que se llamaba Arte y Política, ¿verdad? Y yo le pregunté a la maestra: mire, disculpe, o sea, vengo del Salvador, donde hemos recibido, y México, donde ha recibido poco tipo de contenidos así. De entrada, ¿qué es política? ¿Verdad? Y no te puedo decir cómo le trabó la lengua para definir de entrada qué es política. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Claro. Tienes que ir a la antigua Grecia para definir por lo que verdaderamente se supone que es el tema de ciudadano, de política, de práctica, ¿verdad? La polis, ¿verdad? ¿De dónde viene la polis, la ciudad, la organización, la manera de organizarse de una ciudad de la que todos somos parte y todos deberíamos o por lo menos todos los ciudadanos libres en esa época tenían que ser parte en el ágora, opinar, votar, ¿verdad? Ahora ya no lo hacemos, ¿verdad? Entonces somos bien, de hecho, apolíticos en la práctica. Tendremos una opinión, pero no hacemos cosas, no nos reunimos, no hacemos comunidad. O incluso, ¿verdad? podemos opinar y pensar que nuestra opinión no es política, simplemente es un pensamiento nada más. Exactamente. Nos han enseñado a restarle ese carácter político que puede tener nuestra opinión o visión de las cosas. Es correcto. Todos los ciudadanos tenemos la capacidad y la responsabilidad, ¿verdad? Pero ahora dicen política y te imaginas un tipo de persona específica, ¿verdad? Y no, todos somos políticos y hay muchos elementos dentro de la religión y la ciencia que se vuelven políticos, ¿verdad? Cuando entran a formar parte de lo que va a influir en la ciudad y en la sociedad, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, que el arte es tremendamente político y no por eso está hablando de ningún gobierno ni de ningún personaje propiamente del mundo que conocemos como del mundo de la política, ¿verdad? El elegir hablar, comentar, criticar una temática que nos impacta, pues yo creo que ya nos lleva a un terreno de la política que es importante, que es vital que el artista toque de una manera u otra, ¿verdad? Entonces, las canciones también, las canciones están tocando un tema actual y esto y aquello, y puede ser que el reggaetón en ningún momento te esté hablando acerca de ningún elemento en un gobierno o de un gabinete ni nada. Pero es la manera en que la ciudad se lleva, o sea, la ciudad, la costa, el baile, ¿verdad? Y determina un montón de cosas. Entonces, pero claro, hoy en día la política tiene una visión más de solo esa práctica de cultura y de momento y de lo que es. También hay una parte, creo que más crítica, ¿verdad? Y en ese sentido el arte de conciencia y de crítica y en sí conciencia crítica son elementos bien importantes para mí del arte y del arte que a mí me interesa ver. Porque hay muchos tipos de arte y hoy en día uno de los grandes problemas del arte en el mundo es que al todo el mundo hacer arte y nombrar y que todo el mundo pueda ser artista y cualquiera puede ser, también se pierde la calidad de los contenidos, ¿verdad? Y hay mucho arte que es decorativo, superficial y no tiene nada de contenido, no me hace pensar, ¿verdad? A mí el arte que me interesa es un arte que vos ves y quizá el objeto no era un objeto extremadamente valioso, se veía así pomposo, era colorido, ni siquiera quizá era decorativo, pero te encontrás 2-3 días después hablando acerca de eso que viste en la obra con alguien más, ¿verdad? Y teniendo una conversación súper chiva y profunda en torno a contenidos que estaban puestos de una manera bien impactante en una obra visual o en una obra de cine o algo, ¿verdad? Entonces ese es el tipo de arte que a mí me gusta y en ese sentido incide de una manera en la vida y retoma cosas de la vida que pudieras decir que es político, ¿verdad? Sumamente político. Ok, ahora vemos que el arte está presente en todas partes y que de alguna u otra manera sin darnos cuenta también nosotros venimos y lo producimos, lo hacemos. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿cómo consideras que el arte cambia a la sociedad? Ya producimos arte y sabemos que la sociedad y la cultura tienen una relación clara y tenemos aquí una relación entre la cultura y el arte, pero ¿cómo el arte cambia a la sociedad? Bueno,
Estaría buenísimo, o sea, también pudieras invertir la pregunta, ¿verdad? Y decir cómo la sociedad cambia el Claro. arte, ¿verdad? Y poder definir que mucho del arte es producto de la sociedad en cuanto a dinámicas, en cuanto a observación, en cuanto a prácticas, en cuanto a modas, ¿verdad? Entonces, en un montón de sentidos pudieras decir que el arte influye sobre, perdón, que la sociedad es lo que influye directamente sobre el arte y no viceversa. Ahí es donde vale la pena entonces definir el arte más relevante, porque en ese caso el arte relevante sí que incide sobre la sociedad, ¿verdad? Nos hace ver las cosas de una manera distinta, ¿verdad? Maneja un discurso que no es el oficial, más bien rompe y por ende te enseña otro lado. Entonces, si vos has estado queriendo ver a la persona a lo largo de tu vida y ver un ser humano de frente y comprender que el ser humano es de frente y en ningún momento vos tenés la oportunidad en un diálogo de dejar de ver a la persona de frente, entonces es el arte el que te va a ir a poner un espejito ahí atrás para que veas que hay una corona sin pelo, ¿verdad? Alguien está pelón, alguien de espalda se ve de esta manera, ¿verdad? Y ver otra visión de la persona, ¿verdad? Entonces, por decirlo de una manera como muy física y literal, pero básicamente lo que el arte puede hacer, una de las cosas es darte otra visión de las cosas y en ese sentido ampliar tu concepción del mundo, ¿verdad? Entonces vos podrás ver una imagen, vos podrás ver una palmera y podrás ver y entender que es un árbol y que se mueve, pero, o sea, el arte te lleva a un nivel en que ese objeto te nutre, ¿verdad? Entendés cómo se mueve, cómo da esto y entonces te da a beber, ¿verdad? Entonces el arte creo yo que tiene esa capacidad de hacernos cuestionar la realidad, la versión oficial, los límites que me impone la sociedad, los límites que me impone el arte mismo, ¿verdad? Y me muestra ese espejito del lado de atrás, una cosa buena, una cosa mala, puede que no sea, pero que es otro lado que no habías visto. Entonces, de entrada, eso es algo importante en la sociedad. También recoge mucho de lo que hay y lo pone en un contexto distinto que permite otros diálogos y abre a otros diálogos y a una renovación de los diálogos, de la manera que hablamos, nos vestimos, nos expresamos. Entonces, es como algo que está también avanzando, ¿verdad? Es eso, ese vehículo que está haciendo que nos movamos, ¿verdad? Como sociedad y que no nos quedamos estáticos de ser y pensar y idear de la manera en que pensábamos hace 200 años. Ok, qué interesante, la verdad. Para mucha gente el arte es algo que decora tu vida, que hace tu vida más alegre, que sazona la vida. Si te vas a un punto de vista de la cocina es eso también, ¿verdad? O sea, una habitación, vos le pones un par de cuadritos bien puestos y la verdad es que sube de nivel tremendamente, como si le pones unas plantas y le pones amor. Pero si vivís una vida únicamente del lado izquierdo del cerebro, matemática, lógica, entonces vas a llevar una vida con mucho menos contrapunto, con mucho menos descubrimiento, con mucho menos risas, ¿verdad? Y errores incluso que también son esas sazonadas, ¿verdad? Y otra visión, ¿verdad? El humor para mí en ese sentido es bien importante, ¿verdad? El humor te puede hacer ver algo muy serio y preocupante de una manera divertida y de otro punto de vista y relajarte, ¿verdad? Claro. No es que lo arregló, ¿verdad? El arte no necesariamente va a arreglar un problema, pero sí que te puede dar algo muy importante en tu vida, en tu día a día, en tu concepción de lo que es la vida o lo que quieres hacer a lo largo del tiempo, ¿verdad? O oír una canción de algo que refleja lo que vos decís con cierto ritmo, pues te alegra, te conecta, ¿verdad? Te da estímulo, ¿verdad? Entonces creo que mucho del arte es así y que bailar, hacer música, cantar, lastimosamente son actividades en nuestra sociedad muy vistas de menos para lo valioso que son para relacionarnos entre nosotros y en el mundo en el que vivimos. Sí, quizás como sociedad es una de las cosas que más nos está haciendo falta. Porque mira que en varios capítulos tenemos esta discusión y es que la gente de pronto cuando suelen preguntarte ¿qué haces en tu tiempo libre? Y yo me pregunto ¿y cuál es el tiempo libre? O sea, está mi tiempo personal y el tiempo que yo alquilo a alguien para poder recibir remuneración, que es mi trabajo. Pero tiempo libre no tengo, o sea, tengo mi tiempo personal. Que lo utilice y lo desperdicie es cosa propia. Pero parte de esto es que nosotros no tenemos como a través del arte una catarsis personal de cómo estamos conviviendo y siendo con la sociedad. Por ejemplo, profundizando en esta temática del trabajo,
mucha gente es cruel con otra gente, que está en un puesto por arriba de los demás. ¿Y qué razón tiene para hacerlo? No la tiene. ¿Qué busca? ¿Que le van a pagar más? Pues no, no le van a pagar más por tratar de menos a sus compañeros. Compañeros, porque igual ni son dueños de la empresa. Y es parte de aquello de que no tomamos en cuenta la sensibilidad, las emociones, la expresión como parte de nuestra vida y nos enfocamos en querer ser un engrane dentro de una gran máquina. Es que a veces también es que esa persona ahí arriba no ha visto otra manera de ser, ¿verdad? O no ha entendido que eso no necesariamente es un riesgo, ¿verdad? Para su poder y posición de la que estamos todos tan agarrados, ¿verdad? Y ahí uno de los valores del arte también, o sea, porque de pronto vos no ibas por la misma dinámica a escuchar al subalterno que te diga las cosas literalmente, ¿verdad? Que te diga, mire jefe, lo que pasa es que usted es un súper grosero y habla de esta manera y grita y nos está poniendo horarios tan difíciles y la verdad es que ahí mismo te despidió, Sí, ni has terminado, ¿verdad? Muchas historias y entonces, muy directo y por alguna razón las cosas no pueden entrar por como está establecido de esa manera y de pronto pudiera entrar a través de una película, ¿verdad? Que está contada desde un punto de vista que no es el de él y puede ver el otro punto de vista y lo que es el día a día y eso de una manera literal, por poner un ejemplo muy literal, y eso pudiera abrir en un buen caso una manera de entender esto, no lo había visto desde este punto de vista, ¿verdad? A mí me ha pasado eso, o sea, yo he visto obras, siempre acuerdo esta película La vendedora de rosas, colombiana de los años 90, que veías la perspectiva de una vendedora de rosas y después de verlo eso me era imposible no querer ayudar a una persona que vendía rosas, o sea, porque es una realidad bien difícil, ¿verdad? Y está metida en algo muy, muy complicado, ¿verdad? A veces en una edad muy pronta. Entonces, puede ser que eso funcione, pero también puede ser que esta persona no logró decírselo así, pero hizo una cumbia, ¿verdad? Hizo una cumbia y la cumbia resultó divertidísima. Y no se la dijo, sino que en la fiesta de Navidad pusieron la cumbia, o se hizo famoso y todo el mundo la escuchó y la mara, soy yo, ¿verdad? O sea, estoy siendo esto, ¿verdad? Estoy siendo esto de lo que se están quizá incluso burlando en la canción, por decirte algo. Y eso no es algo, o sea, desde el medioevo, pero más adelante había una gran tradición de teatro popular y marionetas que criticaban justamente temas muy puntuales de la sociedad, del rey, de la manera de llevar las casas, pero de una manera divertida. Entonces es bien difícil reaccionar, ¿verdad? De una manera también literal y de represiva cuando hay cosas que popularizan otra manera de ver una situación o un problema, ¿verdad? Entonces, también por eso para muchas sociedades autoritarias el arte se convierte en algo que suprimir. Sí, como una herramienta contraria a ellos. Ok. Sí. Bueno, Simón, me gustaría preguntarte, ya vamos a ir terminando la entrevista, pero me gustaría saber tu visión sobre la escena actual y cómo crees que la escena artística de El Salvador se va a desarrollar en los próximos años. Bueno, ahorita te voy a dar una perspectiva un poquito más empapada de ciertas dinámicas, de ciertos eventos, de ciertos estímulos que he estado tratando de dar a través de otros dos campos, además del de la práctica artística en los que estoy involucrado. Porque como te comentaba, estoy trabajando bastante o tratando de aportar dentro de la organización de la fábrica. Y por otro lado, yo formo parte de la junta de Yes Contemporary, que es una plataforma que busca beneficiar a artistas visuales contemporáneos a través de gente que viene de afuera y la proyección de artistas nacionales fuera del país. Entonces, como artista, yo estoy trabajando en estas dos entidades. Y, por ejemplo, uno de los problemas que más me sacan de onda, vos, es que no hay muchos artistas jóvenes produciendo. Hay artistas que han salido de la universidad, hay alguna gente produciendo, pero artistas jóvenes produciendo discurso, produciendo discursos, o sea, haciendo obras y exponiéndolas hay muy pocos, o sea, muy pocos. O sea, recibimos aquí hace algunos meses portafolios, se pidió una convocatoria abierta de portafolios de artistas y muy pocos creando obra constantemente, ¿verdad? Haciendo propuestas, tienen como proyectos, pero no se aterrizan. Eso hemos tenido incontables cantidades de conversaciones y cómo se estimula y que hay una falta, ¿verdad? Hay un tema ahí generacional bastante preocupante, la verdad.
para mí. Porque por otro lado hay una proliferación de arte decorativo, ¿verdad? De arte colorico, ¿verdad? De hacer flores, de hacer guineos o algo que se va a ver bien en una pared pero que no te dice nada, ¿verdad? Y mucha gente haciéndolo y mucha gente comprándolo, ¿verdad? Y como cada vez menos gente interesada en las dinámicas de arte en torno a política, en torno a temas más profundos que en el mundo están sonando mucho, ¿verdad? Desde género hasta colonización, ¿verdad? Pueblos originarios y rescates de otras formas de pensamiento. Entonces, para todo eso que está pasando, muy poco está pasando en El Salvador, ¿verdad? Y no necesitas ir muy lejos para ver el otro lado de la moneda. Guatemala está teniendo una riqueza y una explosión en torno a todos estos temas, a artistas ya experimentados, de mediana carrera y muy jóvenes, ¿verdad? Y solo te tenés que cruzar la frontera y ves la diferencia. A la par, Honduras y Nicaragua está quizá peor que nosotros, ¿verdad? Entonces, pero El Salvador, que siempre ha sido característico su nivel de productividad en los diferentes campos laborales y también en el arte, ahora yo veo con preocupación eso, que veo muy pocos artistas jóvenes haciendo obra, ¿verdad? Y poniendo y llevando al ruedo a sus ideas, ¿verdad? Y ponerlas en diálogo, y más bien hay como se ha vuelto como algo bien temeroso, nadie quiere estar expuesto, nadie quiere entrar en una polémica, entonces la gente se está quedando como en grupitos muy pequeños y pijamadas, ¿verdad? O sea, muy seguras, ¿verdad? Entonces yo sí veo eso mucho en torno a las artes visuales, ¿verdad? También veo mucho problema de identidad cultural. Veo mucha gente haciendo arte que lo pudo haber hecho cualquiera, lo pudo haber hecho alguien en Chile, lo pudo haber hecho alguien en Checoslovaquia, o sea, porque es como igual a todos, ¿verdad? Un poco digital, un poco realista, con una temática de las películas, ¿verdad? Y a mí eso me súper saca de onda. A mí el arte que me gusta es una onda contemporánea y quizás sofisticada, pero súper local también, ¿verdad? O sea, muy cargada de algo que está en ese lugar, que está en esa dinámica, en esa sociedad. Entonces veo un arte muy copiado, muy repetitivo. Veo mucha gente copiando ideas en arte joven, y eso, y no solo en arte joven, en arte en general. Y eso me preocupa mucho. Y también estamos en una sociedad complaciente, cada vez más complaciente y menos crítica. Entonces es un gran pecado criticar, y más bien palmaditas en la espalda, todas denlo. Niña, qué hermoso te quedó eso, y wow, chavo, y si te pelaste. Y esa es una onda que la has visto millones de veces, o sea, en miles de gente, en Instagram 1000 veces, ¿verdad? Pero Dios guarda, vos decís, hey, mira, vos venís y publicás como, mira, ¿no te parece que es obvio que esto se parece mucho al trabajo de fulano y tal? También yo diría, está hecho con... olvídate, se te van encima. Entiendo. O sea, te puede ir ultra mal. Entonces la crítica no es recibida, no es buscada, y entonces estamos haciendo obra cada vez de peor calidad, ¿verdad? Cada vez más copiada y más repetitiva. Lo pudieras ver gastronómicamente también, ¿verdad? O sea, franquicias y copias de lo mismo, y tacos, todo el mundo haciendo tacos con tortillas que no son las que son. Nomás vas a México y decís, esto es totalmente diferente, pero no importa, es una imagen, estamos consumiendo mucho una imagen, ¿verdad? Estamos queriendo parecernos mucho, y eso no solo en El Salvador, a lo que vemos en redes, sí, ¿verdad? Exactamente. Y por ende no estamos haciendo cosas verdaderamente creativas. Le podemos llamar arte, le puedes llamar pintura, música, pero no estás creando, no estás imaginando, no estás haciendo una mezcla nueva. Entonces, para mí eso no es arte. Mira, yo pienso esto, mira, es curioso, pero digamos que tenemos nosotros tenemos nuestra cultura local, pero también estamos expuestos a algo en internet que yo llamo hipercultura. La hipercultura que se está conformando de la mezcla de todos estos países que generan contenido en redes sociales, y que a partir de eso se genera como una amalgama cultural. Ahí tenés palabras de México, tenés elementos de Sudamérica, y de pronto lo empezás a replicar aquí. Pero yo creo que el problema de esto está en que no se conoce lo que se está haciendo aquí. Por ejemplo, yo era ajeno totalmente a lo que tú producías, y no me imaginaba en lo más mínimo que hubiera alguien que estuviera haciendo, digamos, que obras de ese tamaño, o esas propuestas, o que estuviera haciendo exposiciones fuera del país. Igual me pasó con el colectivo de Mantenerse Humano o Juan Carlos Recinos. No me lo imaginaba realmente, pero es porque no existe ese canal, ese ducto, esa línea en la que vos podés ir a conocer y decir, ok,
existen gente así de grande, entonces me puedo parar en esos hombros, aquí, en lo local, en la región. Entonces, creo que el miedo de fracasar económicamente en nuestro país y morirse intentando ser un artista, creo que es lo que lleva a que muchos jóvenes no decidan trabajar el arte y que tienen muy buenas habilidades. Yo conozco compañeros en el trabajo que son muy buenos para dibujar y que les gustaba, pero que en algún momento dijeron, no, yo mejor estudié esto. O incluso la familia, mira, que juega un papel muy importante. Yo tengo un amigo, quizás la persona de todos mis amigos que he conocido, la persona más creativa que yo he conocido. Y este baboso que le gustaba el baile, que le gustaba la pintura, que le gustaba el dibujo, y era muy bueno para eso. Yo me quedaba así, este man está loco, este es un crack, decía yo. Pero la familia lo obligó, la mamá lo obligó, el papá lo obligó a estudiar para profesor. Y como profesor, o sea, si como artista es difícil, como profesor también es difícil. Y pues mira, ahí está él, trabaja en lo que él aprendió de sus propias maneras, el arte, diseño gráfico, dibujo y eso, y lo de docente quedó ahí atrás. Le dio satisfacción a la familia de que sacar el título y todo eso, pero al final, si no haces algo que te gusta, te estás muriendo más rápido. Sí, vos mira, yo creo que eso está muy relacionado a lo que hablábamos al inicio, es en la educación, en el que no se inculca una valoración al arte, Totalmente. que no te dicen que una ciudad con arte es mejor. Y sin embargo morís por viajar a ir a una ciudad que está llena de arte, ¿verdad? Que te dice que ser ideas raras y la creatividad es algo que hay que limitar, pero te encanta ir a Disney, ¿verdad? Y ver la aplicación de todas esas ideas locas y de los dibujos y las pelazones a un nivel de juego, ¿verdad? De entretenimiento, ¿verdad? En ese punto. Entonces, somos una sociedad en El Salvador que ve al artista como poco más que un vago, ¿verdad? Y los Claro. papás te van a decir, por su propia falta de valoración que a su vez les inculcaron de pequeños, dicen ese trabajo no tiene valor y te vas a morir de hambre. Y muchos padres muy bien intencionados de decirles que no voy a dejar que él se muera de hambre y que haga esta tontería y se acabe drogando, porque es el estereotipo del artista también, es una persona poco productiva, un problema para una sociedad, ¿verdad? Y lastimosamente esa película no las han pasado mucho más que el artista que es exitoso, que encuentra una manera de vivir en lo que ama y le gusta. Y lo que es peor, eso no solo está en el arte, la gran mayoría de gente está trabajando en cosas que no les gusta, Es con las correcto. que no se identifica, que no ama. Muchos de ellos están imposibilitados de encontrar lo que aman, lo que les gusta, ni siquiera han podido encontrar eso. Yo desde siempre supe que me encantaba dibujar y que lo que hiciera iba a ser eso, y de dibujo y creativo. Pero cuánta gente no, toda su vida buscando encontrar, ¿verdad? Y si hoy en día les dijeras, o sea, no encontrarían, porque no solo es que no nos han inculcado arte, no nos han inculcado creatividad y Es valorar correcto. creatividad. Y la creatividad es aplicable en todos los campos. O sea, te puedes ser un abogado y si no sos creativo, no vas a poder defender bien un caso, no vas a poder tener una buena firma, no vas a poder tener esa visión. Ahora, por otro lado, sí es cierto que aquí prácticamente te vas a morir de hambre como artista, por lo mismo de que no hay un mercado saludable, no hay estímulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso ha requerido salir del país. Yo tuve esa suerte que gracias a que mis padres nos sacaron del país desde el inicio y nos inculcaron viajar, pude ver un panorama más amplio y puedo decir, hey, aquí no hay mercado, pero allá sí, y allá sí, y puedo intentar llegar acá, y puedo intentar llegar allá, puedo unir y relacionar estos puntos. Entonces la educación tuvo mucho que ver para que una visión más amplia, ¿verdad? Y poder definir la práctica, pero nadie me lo enseñó, o sea, ni en la universidad, aunque estudié en México, ni en mi maestría, nadie me enseñó a hacer eso de tal manera. Así que a veces te limita porque vos puedes ser muy buen artista, pero no entendés la dinámica de mercado, de cómo comercializar tu arte, cómo sacarlo. A veces es muy bueno técnicamente, pero no te dieron la parte conceptual, no te dieron sacar ideas, posicionarte en un mundo gracias a tus diferencias, no gracias a ser igual a todos, ¿verdad? Entonces se vuelve una carrera insostenible, las artes, ¿verdad? Es algo que vas a hacer por amor al arte. Incluso un amigo, un artista que quiero mucho, Luis Cornejo, me decía que le llamó mucho la atención que en el pensum de la Nacional, donde te ponen al final, te ponían las ofertas de trabajo que puedes esperar de cada carrera, en la de arte aparecía docencia, asesoría, no sé qué, pero no la práctica de arte.
O sea, no ser artista, Ok. ¿me entendés? Esa no era, No es el entonces objetivo que ni busca. siquiera estaba considerada, ¿verdad? Entonces es lo que está pasando. Mucha gente acaba saliendo de la universidad, no solo aquí, con técnica, pero sin nada que decir. ¿Verdad? Entonces, pero en otras partes hay un lugar para esa gente. Y si vos vas de pronto de ley, entonces si vos no sos el creativo, pero puedes ser alguien que anime, puedes ser alguien que pinte, puedes ser alguien especializado en escenografía y que haga solo esto, ¿verdad? Pero aquí pues nos está haciendo falta un poco esa capacidad de integrar y de desarrollarnos un poquito más en torno a lo que nos gusta hacer. Lo otro es que requiere mucho sacrificio, ¿verdad? Mucho tiempo. O sea, te la tenés que librar. Yo no te puedo decir en mi vida cuántos buenos artistas capaces se han quedado en el camino porque no daba las bolas, porque había que aguantar unos años más, ¿verdad? Para que se empezaran a abrir las galerías y ya no pudieron o ya no quisieron, ¿verdad? Entonces, son muchas circunstancias, ¿verdad? A veces para que puedas ser exitoso en tu vida, sea cual sea la carrera. Pero una de las más minadas por la falta de creencia de la gente que esto tiene valor es exactamente el arte, ¿verdad? Se considera como algo que no es necesario. Ok, Simón. Y nosotros, la sociedad, que tal vez no somos artistas o los artistas que están escuchando el podcast, ¿cuál consideras que pudiera ser una solución? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros para aportar, para, digamos que, darle esa relevancia o esa importancia al arte en nuestro medio? Porque yo creo que el problema tal vez se encuentra en no identificar esta problemática en la sociedad y la importancia que tiene el arte. Pero, ¿qué se te ocurre a ti que podríamos hacer para tal vez cambiar un poco la situación? El paradigma, ¿verdad? Bueno, sí, yo quisiera ver que se empiece cambiando en torno a la valoración del arte. Y que haya que se inculque programas artísticos a diferentes niveles de tu educación, que se priorice la creatividad, pero bueno, vos decís, eso no lo puedo poner en práctica en el sistema, ¿verdad? En el sistema educativo, por ejemplo, porque no tengo potestad quizá, hey, pero como padres de familia podemos exigir, ¿verdad? Que queremos que se complemente mejor la educación a través de arte. Ahora, primero lo tenemos que valorar nosotros para quererlo inculcar. A veces somos muy perezosos para ir a los lugares, ¿verdad? Somos muy perezosos para ir a la exhibición, para ir a la obra de teatro. Hay que decir a favor de la gente, a veces no hay tan buena oferta. O sea, yo como maestro trataba de llevar a mis alumnos a ver teatro y me costaba encontrar lo bueno, ¿verdad? No hay una buena agenda, no hay un buen lugar que te ayude a discernir. No leemos, entonces no sabemos discernir qué es bueno o malo. O sea, que vos vayas al cine no te garantiza que vas a ver una buena película, ¿verdad? Vos vas a escoger en torno a lo que sabes y leíste, que es una película de tu gusto y esto. Eso nos hace falta hacerlo en torno a arte visual, ¿verdad? Creo que somos muy cómodos también para querer consumir lo fácil, ¿verdad? Tenemos que tratar de ponernos un poquito más de reto, de ser un poquito más crítico y de salirnos de la zona de confort, ¿verdad? Y a veces eso y no caer en el cliché, ¿verdad? Porque nos estamos guiando mucho por los clichés de Instagram, así veo yo, en torno a qué es salud, que es arte, ¿verdad? Que es una práctica sana y creativa, ¿verdad? Nos estamos llevando que la moda es hacer yoga, que la moda es un sound bath, que la moda es pintar tales figuras o ser abstractos con tales colores y no le damos tiempo a explorar, a descubrir. Estamos queriendo llegar a todo ya sacado, ya masticado. Yo creo que como espectadores, como ciudadanos, tenemos que tratar de hacer un mayor esfuerzo por ver un otro lado, ¿verdad? Por criticar, ¿verdad? Por acercarnos a lugares donde no nos hemos acercado, ¿verdad? Y conocer más gente, abrirnos a conocer. Los artistas no son seres ogrescos con los que no puedes tener conversaciones. Mucha gente está contenta de contestar tus preguntas, aunque sean muy básicas, ¿verdad? Pero sí hay que hacer ese esfuerzo como espectador de acercarte. Hay una mayor exigencia en arte contemporáneo para que el espectador lea, para que se informe, para que vaya a ver si es cierto esto que dijo, ¿verdad? Y para hablar y comentar, ¿verdad? Tenemos que tener esa capacidad de hacer crítica y abrirnos a la crítica, ¿verdad? Somos los dos. Entonces, el artista tiene que tratar de acercar sus contenidos al público, ¿verdad? Tiene que tratar de explicar más, de prestarse más. Este es un excelente comienzo. Muy bien la gente que llegó hasta aquí del podcast, ¿verdad? Porque sí, estás escuchando, estás oyendo, estás viendo otro punto de vista, estarás de acuerdo en algunas cosas, otras no, pero
le estás dando tiempo a considerar. Y el arte necesita tiempo. ¿Verdad? Una obra de arte necesita tiempo, necesita, así como uno entra en un mood para crear arte, necesitas darle un tiempo para crear un mood que, hey, voy a ser receptivo, ¿verdad? Voy a escuchar una onda que no es fácil, que no es corta, ¿verdad? Que no son 5 minutos y voy a pasar a otra, ¿verdad? Entonces estamos entre una lucha contra un sistema que todo es eso, ¿verdad? Pasar rápido, pasar lo siguiente, pasar lo otro, solo ponerle un like, solo ponerle... Tenemos que hacer un esfuerzo para darle tiempo como se le da en la agricultura a las cosas, para que crezcan, maduren y fructifiquen. Entonces, ese cambio de paradigma es difícil, mucho se puede hacer desde la educación, pero bueno, yo creo que esto es parte ¿verdad? De crear cultura y de educar este tipo de entrevistas, y bueno, también en ese sentido agradezco esa oportunidad, ¿verdad? Y es parte de... Ok. Gracias, Simón. Bueno, vamos a ir terminando ya la entrevista. Solamente me gustaría preguntarte, Simón, ¿qué te gustaría trabajar en el futuro? Ya más o menos pudimos ver algunas cosas en tu taller, pero ¿a ti qué te gustaría abordar? ¿Qué temáticas te gustaría descubrir o explorar? O naufragar en esas temáticas. ¿Verdad? Seguir naufragueando, seguir explorando. Bueno, como práctica, ¿verdad? Seguir con eso, seguir estando abierto a descubrir y a encontrar. Pero en cuanto a temática, sí, fíjate que ahorita estoy muy involucrado con el tema de volver al origen y lo primitivo y lo primigenio. Y en mis estudios de lo que leo de colonialidad, es bien interesante irte yendo para atrás, ¿verdad? Puedes decir, bueno, fue el hombre blanco y europeo el que trajo este capitalismo y este poder y este imperialismo, pero te vas más atrás y ya había los mexicas y otras estaban haciendo de las suyas, ¿verdad? Con un imperialismo igual o peor, con tributos altísimos, con las migraciones y estas temáticas de llegar a ocupar el espacio de otro. Pero antes de eso, ¿quién hubo? Pues y todo esto me lleva atrás, vas llegando a que, hey, pues nosotros los humanos somos los verdaderos invasores, ¿verdad? Y los animales y las plantas, aún ellas tienen a veces esas funciones, ¿verdad? Entonces, quizás es como algo que siento que en el futuro puedes llegar al origen, o sea, al pasado, al origen del pasado. Eso me interesa un montón. Y también fíjate que me interesa mucho el tema de los animales. Creo que la manera, esto me lo dijo un amigo que respeto mucho, Julio López, que él a su vez lo vio, pero que decía que podíamos saber mucho de la manera en que los seres humanos nos íbamos a tratar entre nosotros en el futuro, a partir de la manera en la que ahora tratábamos a los animales. ¿Verdad? Y ese es un tema muy de impacto para mí, la manera en la que tratamos a los animales, en la que los industrializamos, en la que hacemos cosas, ¿verdad? En la que alteramos su naturaleza para nuestra conveniencia. Lo mismo con las plantas. Por ende, no es de extrañar que hagamos eso con los otros seres humanos, ¿verdad? Entonces, siento que hay un bucle interminable de lucha social, que puedo entrar a ese bucle, y como dice el taoísmo, solo vas a entrar y eso nunca va a cambiar. Siempre va a haber pobreza, siempre va a haber riqueza, siempre va a haber desigualdad, pero hay algo más ahí que quizá pudiera hacer parar ¿qué sería? Que está en el origen de eso, ¿verdad? Ese es un tema que curiosamente también me lo encontré hace poco en esta serie de ciencia ficción Ahsoka, y lo menciona uno de los personajes y me pareció como wow, o sea, esto. Pero sí, mi sensibilidad hacia los animales se ha incrementado un montón y me hace pensar, entre otras cosas, en esto. En esa temática. Sí. Ok, interesante. Y bueno, para terminar, Simón, algo que te gustaría comentar o compartir con quien nos está escuchando sobre el arte en la región centroamericana. Bueno, me gustaría mucho agradecerte a vos la oportunidad de tener esta plática y de grabar este contenido que pueda ser de acceso a más gente. Agradecerle a la gente que se lo está echando, que se lo ha echado. Se requiere también a veces mucha paciencia para escuchar y tratar de entender el pensamiento del otro, ¿verdad? Y creo que eso es bien importante, y de verdad eso es algo que quiero decir, agradecer un montón la oportunidad, y a la gente que está haciendo este esfuerzo y que ha estado acá. Yo les quiero decir que es importante, el arte es algo muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? Es algo vital. Es algo que nos puede hacer entender el mundo de una manera más profunda y vivirlo mejor. Y cuestionarnos para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores amigos, mejores creadores y gente que deambula y explora el mundo, ¿verdad? Y que hagamos ese esfuerzo, ¿verdad? Por abrirnos. Yo desde mi punto es lo que quisiera estimular, que la gente vea que la creatividad está en todo, no solo en el arte.
y que el arte puede verdaderamente hacerte ver todo de una manera más completa y mejor. Entonces, que eso los inculco yo, de tratar de acercarse. Les recomiendo mucho aquí la fábrica, porque estoy aquí, estoy involucrado y porque son eventos muy abiertos. Aquí en la fábrica estamos teniendo eventos cada 2 meses, abiertos al público, exhibiciones, ya vamos a tener algunos mercaditos, tenemos también proyección de películas. Entonces, métanse en la página de la fábrica, vean qué es lo que está pasando ahí. Si hay otras galerías, espacios de arte que le llaman la atención, empiecen a meterse, hagan el esfuerzo de hacerlo en su país, no solo cuando viajan, pero sin duda que también cuando viajan, hacer un día de visitar museos, de visitar galerías, de visitar una onda de música en vivo, algo muy distinto. También no solo acercarse a la institución, acercarse al arte y los eventos que producen los mismos artistas, lo que pasa un poco en la calle, ¿verdad? Creo que eso nos va a abrir nuestra manera de ver, entender y mejorar el mundo. Ok. Bueno, Simón, con esto terminamos el capítulo número 55. Ha sido una experiencia muy interesante. Muchas gracias por el tiempo y la verdad es que me llevo nuevos aprendizajes. Buenísimo, gracias a vos y gracias a la gente que escucha. Nos escuchamos pronto.